Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues sí es cierto que vamos a ver un mazo bastante bueno que en su momento no he terminado de cuajar, pero que le he hecho unos cambios los cuales le han venido genial, ¿ok? El mazo ya está completo, ya está ahí, está completa tal como estaba, ¿no? El mazo original. Y creedme que tiene un potencial muy bueno, ¿ok? Repasando un poquito el mazo, tenemos aquí la lista, ¿ok? La lista completa, Grixis Vampiros. Tenemos ya la segunda copia de Evelyn, por fin. En su momento sí que es cierto que se notó un montón su ausencia, ¿ok? Y por fin, gracias a el comodín dorado, bueno, el comodín raro, pero que ha abierto hace literalmente 5 minutos, creo que ha sido, pues la he podido canjear, ¿ok? Y gracias a ello el mazo está completo. Tenemos también Sorin, que en su momento no llevamos ninguna copia. Sorin el sin vida, bueno, el caso, en su momento no llevamos y ahora sí llevamos una copia que se suele notar bastante cuando lo encontramos. Tenemos también la cuarta copia de iteración expresiva, una copia más de subestimado tenaz, ¿ok? También llevamos, por ejemplo, creo que no llevamos un momento Fable, ok, llevamos una copia menos. También llevamos una copia de Omnixilis, ok, por lo mismo, son planes igual que van a dar un montón de ventaja al mazo. Da igual por donde lo mires, van a dar mucha ventaja, van a ayudar un montón. Y bueno, pues le he quitado también un par de copias de Sibarita de Voldaren. ¿Por qué le he quitado copias? Básicamente porque es un tribal, sí, pero no es un tribal que se centra sobre todo en la cantidad de vampiros, sino que resulta que básicamente es un tribal porque las cartas que tienen valor en el mazo son vampiros, pero como si no fueran vampiros, ¿ok? El mazo es una crisis vampiro, sí, pero básicamente porque las cartas que tienen valor en el mazo, los bichos que tienen valor en el mazo, las criaturas, son vampiros, coinciden en ello. Si no lo fueran, sería una crisis, por ejemplo, crisis value, crisis control, lo que sea, ¿no? Pero no sería una crisis vampiro. El caso es que en este caso sí que decito que las cartas o criaturas que tienen mucho valor, que dan mucho value en la mesa, coinciden que son vampiros. Pero poco más, la verdad, no tiene por qué ser vampiros. Hemos quitado un par de copias, un par de tierras al mazo. La última vez fluidamos bastante, ok, ya va 26 tierras, son demasiadas tierras. Y he quitado un par de ellas, 24 tierras, le he quitado un par de básicas, creo que le he quitado. Y he dejado, sí que es cierto, un pantano más. ¿Por qué? Porque nos hace falta el doble negro. Muchas veces nos atascamos sin el doble negro y eso se notaba un montón en la partida, ok, se notaba mucho. Y bueno, en general esos serían los cambios que le he hecho, ok. Lo probé hace poco y oye, no iba mal el mazo, tiraba bien. Y bueno, vamos a ver qué tal tira en estas partidas. Me gusta la mano, la verdad, creo que me voy a quedar. Tendríamos, sí que es cierto que es una putada que tenemos aquí la iteración expresiva y nos faltaría mana para jugarla si quiero tener todo el negro. Salimos nosotros. No me gusta salir yo en este caso porque me haría falta más información para saber cómo salir. Aún así, me tirar de esto tapeado. Súper importante, va a ser una decisión súper importante de la partida el cómo meta esto. Si lo meto con negro, si lo meto con azul va a ser una decisión súper importante, créeme, ahora mismo. Y sí, parece que toca ya. Sería... a ver. Sibarita de Voldaren. Voy a jugarlo a azul. Azul, para hacer iteración expresiva. Es muy fácil con la iteración encontrar una tierra doble, ok. Y aparte me pongo un token de tesoro, que el token de tesoro me va a servir para descartar. Voy a descartar el tasador, creo yo, que ahora mismo es... bueno, tengo dos en la mano, eso es importante. Cuando aparte contra mono red agro, súper importante el tema de no picarse vidas. La garra infernal lo usaremos, pero una situación... a ver si me explico. Tiene que ser una situación muy complicada en la que lo usemos porque entonces paso, la verdad. Es un pelín complicado, la verdad. Es un pelín que va a costar un poquito. Sería también con otra gancho carne. Gancho carne es una muy buena baza contra este tipo de mazos, pero claro, el doble negro va a ser importante también. Ok. Que pase, la verdad. Final del turno, vamos a hacer lo que he dicho. Descartamos cartas, robamos cartas, descartamos tasador de cadáveres. A ver, si robamos la tierra negra con esto, por mí perfecto. La verdad. Bueno, con el rosco. Aún así no está mal. Robamos esta guarda, aún así tenemos eso, un montón. Pero hemos jugado negro. Sí que es cierto, pero ahí no pasa nada. Mira, ha venido bien incluso. A la mano otro tasador. Exiliamos, bueno, barajamos la tierra esta y exiliamos la otra para jugarla. Sí, ha venido bien, me gusta cómo ha salido. En el turno voy a chumbloquear, obviamente. Siguiente turno ir a tasador de cadáveres, por lo que puedo aprovecharlo. Y buscar ya sea o el removal o el gancho carne. Sé que no tengo el doble negro ahora mismo, pero el gancho carne es súper importante en este pin. Ok, ya lo he dicho antes, súper importante, nos va a dar mucha ventaja. Chumbloque ahí. Por lo mismo, para jugar el tasador. Exilio de mi cementerio. Tenemos otro tasador de cadáveres, es verdad. Tenemos otro tasador importante, vale, la masacre. Sí. Me estáis viendo, no tengo el doble negro, ¿ok? Me estáis viendo ahora mismo que no tengo el doble negro, pero es que va a ser súper importante.
Supongo que ahora con el tasador de cadáveres, el otro tasador de cadáveres, intentaré pillar el doble negro, yo que sé, jugándolo, ensilando con un bicho. Intentaré encontrarlo, pero el gancho carne aquí es crucial, es clave. Ok, por eso lo he pillado. Cuando tiene doble negro me da igual. Aparte tengo para poner toque en general, con esto. Ok, rey del trueno. Si tengo que tradear, tradeo, ¿no? Obviamente. Contador al rayo. El rayo es un problema. Voy a bloquear un conejo. Pasan 7, voy a 7 de normal y supongo que la de la garra infernal. La garra infernal, rayo. Porque ahora mismo no me da para hacer gancho carne. Sí, ahora mismo es eso. Poner o token o hacer tasador de cadáveres para tener más blocks. Y cuando voy a atacar, pues entonces. Sí, me parece bien, me parece que lo hacemos bien. Exiliamos el batería conejil. A ver qué encontramos. Bueno, subestima tenaz, no está mal. Puedo jugarlo, pero es un poco, ahora mismo lo he dicho, un poco como para qué, ¿no? Double lock al rayo. El rayo va a hacer más daño atacando. Sí, el rayo va a hacer más daño atacando en general, pero que no vamos a dejar de atacar, obviamente. Va a hacer más daño atacando que otra cosa. Así que lo matamos antes y punto. Busca tormenta, temerario, ok. Le acabo de cagar, ¿verdad? Sí, bueno. Ah, no, vale, ok. Primero activa. Divide bien. Rayo fuera. Voy a 5, lo dicho. Doble bloque al buscar tormentas y punto. Como hay que tradear, así de simple. O si no, me turno de gancho carne y ganar 3 vititas. No sé qué es mejor, ¿eh? No sé, creo que removal en general no tiene. No tiene a lo mejor... O sea, no, creo que el daño directo en general no tiene mucho para hacer. No creo que tenga para hacer 4 daños. Me parecería raro. Vale, como no contra Kakazan. Es un bicho que va a saltar luego. Es un problema, de hecho. Bueno, Kumano otra vez. Venga, vale, dale. Porque tenemos un problema. Aparte que tiene esto. Tiene que cubrir del osco. Tendríamos un problemilla. Sobre todo por eso. Voy a hacer Fable. Fable rompe espejos. Lo dicho, no me hace especial gracia. Prefería jugar el gancho carne, pero es que ahora mismo... No. Ahora mismo como que no, la verdad. Y cosechador. Reserva de artefacto, criatura, encantamiento, pero mejor que la mano. Podemos regresar al cubi del oslo. No es que me haga tampoco mucha gracia. Voy a dar turno. No lo voy a jugar. Creo que ahora mismo tiene más valor en mi mano que otra cosa, la verdad. La otra guara. Vale, contador. Si ha robado bicho, va a aprovechar bien, pero si no, no. Ah, jugar con fuego a la cabeza y punto. Ok, no morimos. A chuparla, sí, simplemente a chuparla. Me duele un poquito por el tema de que podía haber hecho gancho carne, ¿no? Gancho carne es un mejor de 1. Lo malo es que eso, tradeé con los dos Boca Tormentas. Aún así prefería haber tradeado que me entrara el daño, obviamente, ¿no? Era mucho peor el remedio que la enfermedad. Aparte, de hecho, si hubiera entrado el daño, hubieran sido 2 daños más, habríamos muerto. Pero teniendo un cubano en la mano, sí. Creo que lo he hecho bien. Creo que he hecho la jugada correcta, aún así. Jugar el gancho carne para hacerlo de 1 no me pareció una buena idea. Así que, oye. No me arrepiento, la verdad. Gancho carne ha sido... Era una buena baza en la partida, pero ya cuando nos hizo daño con el rayo... Sobre todo también es que... Es cierto que es que el ataque cuando metió rayo... Tendría que a lo mejor haber hecho un bloqueado al rayo. El rayo no me gustaba nada, pero podría haber hecho un bloqueado al rayo. Ahora que lo pienso. Me entraba mucho menos daño. O podría haber por lo menos hecho un bloqueado, ¿no? Haber hecho algo antes, de hecho. A ver, un poquito de daño. Un poquito solamente. Vale. No está mala mano, me voy a quedar. Sale el oponente, tenemos la oportunidad para el azul. O el rojo, depende, ¿no? Como lo juguemos. Vale. Pues el rojo en este caso. Si me tengo que voltar en ok, de primera. Vamos, turno. Me gusta la mano, el mago me gusta. Tenemos aparte Sorin, el Sorin da mucha ventaja. Sobre todo ventaja de cartas. Sí que es cierto que tenemos que tener cuidado. Cuidado con el tema de matarnos con él, pero oye. A ver, no creo que tampoco vaya a pasar nada, ¿no? Evelyn, por fin. Es que la otra vez la jugué y no tuve oportunidad de jugarla. No tuve ninguna oportunidad de jugarla. Es triste, pero es cierto, ¿eh? La verdad.
Voy a cargármelo ya, voy a pegar. Ahí está, red 1. Mi siguiente versión de este mazo será con counter. Sin duda, creo que es llevar el azul y no llevar counter me parece un poco desaprovecharlo, ¿no? Con eso ya no un par de cortas no estaría mal el mazo. O sea, me parecería un mazo que tendría mucha más calidad de la que tiene ahora. También me gustaría probarlo con blanco en vez de con azul, por ejemplo, para llevar el Wedding Announcement. O sea, me parece una cartaza que le daría 1000 vueltas al mazo. Y entonces se puede jugar un tribal de verdad, ¿ok? Un tribal como Dios manda. Vale. Vamos a meter esto tapeado. Tapeado de azul. Pegamos 2-1, el exilio en este caso subestimado. Subestimado es una carta de 20 y mucho valor. Vale. Lo he dicho, no es un mazo tribal, es un mazo... Yo creo que ese mazo se llama una Grixis control, ¿no? En la cual los bichos que tienen más valor o que dan más valúes son vampiros, pero que no es una Grixis vampiros, ni de puta coña. Vale, aquí tenemos también mucho valúe, obviamente mucho valúe. Me quedarme con la Fable, sobre todo porque va a poner bicho, va a poner un poquito de presión. Pero me duele, ¿eh? O sea, perfectamente podría haber cogido la iteración expresiva y quedarme tan a gusto. Las dos cartas tienen mucho valor. Es un mazo que derrocha mucho valúe. Bueno, derrocha no, perdón, que aprovecha mucho valúe, que tiene mucho valúe en sí. Vale, subestimado tenaz de nuevo adelante. Con el toque, vale. Voy a tirar de Sorin, creo yo, ¿no? Que ahora mismo es lo mejor. Lo más importante no, pero lo mejor, ¿no? Voy a hacer un +1 a ver qué nos quedamos en la mano. Sí, la muestro. Damos turno. Sorin tiene mucho valor. Es un robo extra por turno. Aunque te haga un dañito, aunque te haga un par de dañitos, tampoco pasa nada. Y aparte tú puedes elegir si revelarlo o no, ¿ok? Vale, transforma. Pues mí que le pega a Sorin, ¿eh? A ver, obviamente no voy a dejarlo morir. Pero yo que sé, se queda uno. El ataque es un poco me. O me pierdo algo, me estoy perdiendo algo, o es un poco me. Sí, es un poco me, creo, ¿eh? Un poco no, bastante me. Vale, pues pasa el daño. Se da la vuelta, el Wedding Announcement. Hemos robado otra Evelyn. Evelyn está bien, me gusta el robo. Me gusta mucho el robo. +1, vamos a ver qué revelamos. De hecho, déjame en los comentarios también, quiero saberlo si se escucha mejor así, ¿ok? ¿Por qué? Porque antes el micro creo que lo tenía un poquito más alejado. Lo tengo un poquito más cerca. No me gusta que solape tanta cámara, pero creo que ahora está mucho mejor el micro. Voy a rechazar, tengo suficiente removal. Se cae en el top, ¿no? La carta, puede ser. Sí, se cae en el top. Bueno, tengo el top revelado. Podré perfectamente en mi turno jugarlo. O sea, jugar Evelyn final de su turno, que es lo que quiero hacer. O sea, final de su turno cuando ataque. Y... sí, bueno, pues en mi turno jugarlo en vez de cargarme en un bicho. Vale. El único problemilla que veo aquí es que Sorin puede morir y no quiero que muera. Es importante, ¿eh? Claro, es que no quiero que muera. No. Lo sé, tendría que haberlo hecho antes de que pegara. Fallo mío. Sí, voy a cargarme en la tierra, ¿eh? Vaya dolor de cabeza, tío. La tierra. Me refiero a la tierra. De hecho, ahora que lo pienso, puedo hacer esto. Incluso. Para volver a la mano lo que viene siendo... Aparte me quito el top, el removal. Es que no sabía que lo daba en el top. O el... Uff, o el Onyxili, sí. El Onyxili creo que es mejor. Aunque me exilie el... ¿cómo se llama? El Tasador de Cabares, bueno. Creo que tiene mucho más valor el Onyxilis, la verdad. +1 de nuevo. No voy a parar. Voy a mostrar, sobre todo porque si juego Evelyn quiero poder hacer algo más. Y ahora hay que pensar mucho. Bueno, hay que pensar mucho, no. Hay que pensar. O juego Tasador de Cadáveres, puedo auxiliar algo de un cementerio. Voy a auxiliarle su subestimado tenaz, súper importante, sí. De cajón, vaya, es que de cajón. Fuera. Fable a la mano. Un turno bastante bonito, de hecho. Y lo voy a jugar. Buah, vaya turno, me encanta, me ha encantado el turno. Mucho value por todas partes. Es lo que hemos hecho. Por cierto, subiendo comentarios, estamos jugando con 3 per control, importante. O sea, que puede llevar perfectamente... ok, Cicla y Trioma. Que podríamos habernos comido eso. Bueno, es Midrange, perdón, con Racine.
Podríamos haber comido, yo que sé, incluso no Wandering Emperor en cualquier momento. Con Fabula ahí, claro, por lo que va a descartar. Puedo tradear, sí, voy a tradear. No es que me dura mucho tradear, por lo menos por ahora. Vale. Descartamos, sobre todo porque es legendaria. El robo estaría bien si fuera un 1-4. Pero no es el caso. Vamos a hacer un +1. Vale. A mi mano. El robo está bien. A ver, el robo no está mal. El robo está bastante guay. Aquí pasa un poquito de lo mismo. Puedo atacar, ¿no? Poner token. Yo creo que me bloquea. Si me bloquea, Sorin vive. Obviamente porque voy a hacer la sobretensión, ¿no? Si bloquea, Sorin vive. Vale, no bloquea. Una pena. Sí, vamos a aceptar que Sorin la acaba de cascar. Así de simple. Ok. Damos turno. En su turno jugaremos Zeppelin. Ángel de la Legión, vale. No crees que no, me duele, ¿eh? Me duele el ángel, aún así, bueno, se busca otro ángel. Sé que es cierto que para matar a Sorin tiene que descartar Balue. Lo cual, oye, me tranquiliza un poquito, ¿no? Ok. Descarta, vale, interceptora. Y a jugar Evelyn. No es final del turno, no sé, pero voy a jugarlo. Uff, Welcome Illumin, muy buena carta. Muy buen exilio, ¿eh? Me gusta el exilio. Caído por su parte, vaya por Dios. Eso sí duele. Tú eres un chamán. A ver, hay que reconocerlo. Racine es un problema heavy. Un problema bastante heavy. Le acabamos de cagar, ¿no? Sí, he jugado... Vale, aunque le acabo de cagar, sí. Porque he jugado una de ellas, sí. Ok. Me acabo de cagar tela, porque es que quería jugar el Wedding Announcement, pero... Al final sí que se jodió. Era importante, ¿eh? Supongo que pondré una copia con el reflejo que llegue y punto. Sacrifico ahí. Ataco. Voy a... Es que tampoco sé qué tiene en la mano. Puedo obligarle a descartar. Si tiene a lo mejor algún non-creature. Quiero hacer Omnixilis, pero Omnixilis también con el... Ah, vale, Warring Emperor, perfecto. Me gusta lo que le quito. Quiero jugarlo con victimizar, la verdad. Sacrificando en este caso el token. Y a +1 yo creo que lo mato. Sí, creo que a +1 lo mato. Voy a hacer Fable. Voy a hacer +1 de los dos. Contra control es super heavy el Nixilis. Sí que es cierto que obviamente pegaría más un Planeswalker, no algo que se descarta obligatoriamente. Pero aún así tampoco está mal, ¿no? Que si no descarta son 2 palos. Está bien. Si me veo mal de vida, supongo que haré un -2, ¿no? De alguno. Y me pondré un diablillo y luego empezar a dar +1 y a ganar vidas con ello. Vale. Wedding Announcement. Por su parte. Vale, sigue exiliado aquí. Ok. Y no pega, no ataca. Descartamos. Obviamente. No se mal robo. Vamos a jugar el Wedding. Obviamente vamos a jugarlo. +1. Espera. Bueno. Ya tarde, ¿no? Pero sí es cierto que tiene un... Joder, la mesa que tiene, ¿no? Me acabo de dar cuenta ahora. Básicamente, vaya mesa que tiene mi oponente. Volando. Bueno, volando no, imbloqueable también. O sea, son 9. 9 y 2, 11. Pero... A lo mejor hemos muerto incluso, ¿eh? No me parecía raro, a lo mejor hemos muerto, la verdad, incluso. Hostias, no me he dado cuenta, la verdad. Pero para nada. Podemos cargarnos un par de tokens. Letal en el turno no creo que tengamos. O sea, ojalá. Pero creo que no. Vamos a ver el cosechador. Podemos matar a algunos bichos. Sí, está guay.
Voy a copiar, poner copia del cosechador en este caso. Por lo que pone más tesoros. Y más tesoros, pero más tokens de sangre. Y sí, supongo que me cargaré al Ángel de la Legión. Ángel de la Legión y token. Y atacaré. O ni el token, atacar no. Bueno, claro, es que está recién enderezada. Más uno por aquí. Se va a 3 vidas, está en nada. Voy a atacar con los dólares, atacar la cabeza. Si bloquea con Rafine, Rafine está muerta. Así que obviamente no creo que bloquee. Por lo menos con Rafine no. Bueno, pero bloquea con Rafine, vale. No tengo ni un oponente, ¿eh? Literalmente no tengo ni oponente. Rebatí uno, vale. Como estoy perdiendo algo, ¿no? No me lo pierdo, es que eso, se muere, claro. Final del turno ponemos un token, un vampiro. De hecho podemos exiliar con Rafine, lo cual... No, espera, robamos. Vale, esto es todo lo que hemos exiliado con Rafine. Con Rafine. Con Evelyn, ¿ok? En nuestro turno podemos... Bueno, podemos volver, no, podemos aprovecharlo. Podemos hacer gancho carne y terminar la partida. Haciendo 3 daños. Podemos incluso pegar, normal. Sí, porque yo tengo incluso letal. Da igual como lo hagamos, tenemos letal, creo. Vale, bueno, otro token ahí. No creo que pegue, ¿no? Bueno, pegará a lo mejor con el token. Nada, aquí la jugada es poner, bueno, dardos más uno de los Nixilis y punto, ¿no? Tenemos otro Yiki, perfecto. Más uno Nixilis, descarta muere. Bueno, descarta no puede, son 2 daños. Más uno Nixilis, descarta no puede, son 2 daños. Simple y para toda la familia, pelado y montado. Así de simple. Y bueno, creo que hasta aquí el vídeo. Oye, no está más, son 24 minutos de vídeo, o 25, depende, ¿no? Cuánto se alargue. Creo que no está mal el mazo, la verdad lo hemos probado. Así que sí que es cierto que un poco por encima, pero el mazo tiene ahora mucho más value. Puede conseguir mucho más value, lo habéis visto entre todos. Tiene mucho más value, puede conseguirlo de una forma más fácil. Y sí es cierto que por fin es un mazo que se defiende en clasificatorio, ¿ok? Estoy pensando incluso en eso, en jugar a lo mejor Explorer con la mono red y irme a mítico, así de simple. Irme a mítico en una tarde, un par de tardes. Pero por ahora en estándar creo que este mazo tiene mucha cabida, ¿ok? Aparte es un mazo que, lo dicho, es casi la misma lista original de Goldfish. Por algo es un mazo que es tier 1, ¿ok? Que está ahí dando todo, bueno, pues en los mazos top. Y bueno, yo lo recomiendo obviamente para rankear. Bueno, para rankear a lo mejor un mazo más rápido, ¿no? Pero sí es cierto que para cualquier torneo del estilo me parece un mazo que tiene mucha calidad y al cual se puede sacar mucho provecho. Sigo echando en falta los cortas, algún corta cualquiera, aunque sea un simple negar, un triste negar. Pero sigo echando en falta algún corta porque le vendría muy bien al mazo. Sin embargo, por ahora la versión que hemos jugado, me parece que es suficiente, me parece guay. Y para mí tiene el ok. Nunca mejor dicho. Dicho esto, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda decirme en los comentarios cómo se escucha ahora. Adiós.